11, seguimos hablando acerca de la galería que está de los héroes de la fe. Es Hebreos 11, capítulo 11, versículo 32. Y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak. Ya hablamos de Gedeón, ya hablamos de Barak, ya hablamos de Sansón, hablamos de Jefté. La semana pasada hablamos de David. Y dice, y me gustó mucho leer, siempre leo, trato de leer siempre todos los devocionales que escriben los miembros de esta congregación. Yo sé que hay devocionales que llegan de otras congregaciones, no hay fijón, no pasa nada, muchas de ellas son de mucha bendición, pero estoy especialmente interesada en lo que escriben los varones, en lo que escriben algunas personas en sus grupos de extramuros que envían, ¿verdad? Un pensamiento, y me gustó mucho lo que escribió David Velasco acerca de la fe de David, porque como lo acabábamos de estudiar, me gustó mucho. Pero después de David dice: así como de Samuel, así como de Samuel y de los profetas. Entonces hoy nos toca, hace una pausa y empiezo a ver que el escritor, el predicador de Hebreos hace una pausa, y me doy cuenta que Gedeón fue un hombre ilegítimo, ¿no? Barak, un hombre ilegítimo, no nació de papá y mamá casados. 2, Barak, aunque no dice que era ilegítimo de nacimiento, podemos deducir que era ilegítimo porque le dice a Débora: si tú no vas conmigo a la guerra, le saco, no voy. Y eso habla de una actitud ilegítima. Después Sansón, que aunque no fue ilegítimo, se apartó del plan perfecto de Dios sobre su vida, y eso lo hace ilegítimo. Acuérdese que el pecado también nos puede hacer ilegítimos. ¿Y qué sucedió? Sansón no cumplió con el propósito de Dios para su vida, porque el pecado de lascivia lo ilegitimizó. 4, Jefté, ilegítimo, hijo de este hombre de una ciudad de Israel, con una prostituta. Y vemos también que David, un ilegítimo. Entonces hace una pausa y dice: así como la fe de Samuel. Y ahí es donde, cuando empiezo a estudiar acerca de Samuel, wow, claro que el enemigo pudo haber enviado sobre él ilegitimidad por ciertas causas y razones que vamos a ver el día de hoy. Así es que vámonos, y no podemos separar la fe de Samuel de la fe de su madre. Y voy a irme, ya que la fe de Samuel, y más bien podemos entender, y está comprobado, ¿verdad?, que todo lo que la mamá siente en el momento de estar embarazada, ese bebé recibe todas esas emociones. Me acuerdo que cuando estaba embarazada de Tamara tembló, y como a los 15 años, cuando tembló en el 85, ya les dije mi edad, yo estaba en la secu y yo vi algo que me traumatizó en ese terremoto. Entonces cada vez que temblaba yo no podía, no había sido todavía ministrada, entonces yo no podía detener el florecer de mis emociones a causa del trauma y del shock que viví y experimenté al cuidar a los niños que habían quedado huérfanos en ciertos lugares que se habían abierto como refugios para esos niños que estaban perdidos. Entonces, y mi vecina, como ella falleció, en fin, yo recuerdo que cuando empezó a temblar y estaba embarazada de Tamara, que me puse muy mal, y mi vecina, varios vecinos fueron por pan y me dijeron: por favor, usted está embarazada, no se ponga así, porque su bebé, piensa en su bebé, piense en su bebé. Entonces desde el dominio público que lo que el bebé recibe
mientras está en el vientre le acompañará el resto de su vida, a menos que se acerque a Dios y Jesús aparezca en su vida para deshacer las obras del enemigo. Entonces, vámonos a Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 2, y dice, la mamá de Samuel se llama Ana, y el esposo de ella tenía 2 mujeres. Por favor, no se quede con eso, varón, y diga, aquí está Dios hablándome a mi vida. No, porque no, eso era en ese tiempo y era parte de la cultura que Dios nunca probó, porque Dios no hizo a Adán, Eva y Micaela. Nada más hizo Adán y Eva, y el hombre en su lascivia, se tergiversó, y también las mujeres tuvieron que tergiversarse, porque que una mujer acepte que su esposo tenga otra y que aparte vivan en el mismo lugar, tienes que como ir en contra de lo que es la naturaleza del matrimonio. Versículo 5. Versículo 1 dice, y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces, cuando en este versículo menciona primero a Ana, se entiende por deducción, porque aún en el hebreo las cosas que aparecen primero aparecen en orden de autoridad. Entonces, Ana era la legítima esposa y Penina era la concubina. Versículo 5. Esta Penina se burlaba de ella, la hartaba, pero dice aquí que Ana, el Cana, el esposo de estas 2 mujeres, le daba a Ana una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Se imagina, cada año vas a subir a adorar a Dios y te encuentras con tu rival. Cuando subía a la casa de Jehová, y la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Yo me ponía a pensar en el caso de Ana, si cada vez que voy al templo tengo que aguantar a mi vecinita que está molestándome la hemoglobina y es un higadito, yo no iría, ¿verdad? Pero Ana tuvo una fe tan impresionante que ella pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo no voy, me tiene harta tu otra mujer, no la aguanto, no la soporto, y más que tengo que ir a adorar al Señor. Entonces, la fe de Samuel tuvo que ser una fe que él aprendió de su madre. ¿Por qué? Porque dice, vámonos ahí mismo, pero al versículo 10, dice, con gran angustia Ana comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Versículo 10, y a llorar desconsoladamente. Siguiente. Entonces hizo este voto. Ya hablamos de los votos cuando hablamos de Jefté, pero dice, e hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí, me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estaba orando largo rato ante el Señor, porque así era su angustia y su amargura, Elí se fijó en su boca, sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Escuchen la palabra del sumo sacerdote. Vete en paz, respondió Elí. Y escuche la oración de Elí: que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Qué grueso esto, ¿no? De que vas a adorar a Dios y te encuentras con tu enemiga. Pero no solo eso,
te enfocas y dices, ok, esta vieja no me va a quitar mi paz, esta mujer no me va a quitar, yo vine a adorar al Señor, vine al templo a adorar al Señor. Y después de que está orando largo rato, poniendo delante del Señor su dolor, su aflicción, el pastor o el líder de ese lugar le dice, eres una borracha, y la acusa falsamente. ¿Tú qué hubieras hecho? Rápidamente los pactos internos decimos, no vuelvo a ir a la iglesia. Bola de hipócritas. Sin embargo, esta mujer tenía tanta fe, y su fe tenía ciertas características que vamos a ver también en la vida de Samuel, que esta mujer no dejó de creer en Dios. Y no solamente eso, le importaba que el sumo sacerdote no pensara mal de ella. En esta generación hubiera dicho, ay, pues hay que se quede con su pensamiento, total me vale, no me importa, ya no vuelvo a ir a ese templo, me voy de la iglesia. Ella tenía una fe en Dios inquebrantable, y dice que llegó el momento en que Dios le da a su hijo. Vamos al versículo 24, por favor, de 1 de Samuel 1, y dice así: cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Y fíjense cuánto le interesaba que Elí pensara bien de ella. Dijo Ana: mi señor, tan cierto como usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Y le pudo haber dicho que usted la tuvo por borracha, pero no. Este niño es el que yo le pedí a Dios, y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Y fíjense lo que la fe de una mujer hace en su pastor, en su sacerdote, en su líder. Entonces Elí se postró allí ante el Señor y adoró. Dice la Reina Valera que adoró. Ahora sí, vamos ya viendo la introducción de la fe de la mamá de Samuel, que fue la fe de una mujer cuyo vientre estaba muerto y Dios sanó. Vamos a ver ahora sí en la vida de Samuel las características de su fe, porque en Hebreos hace una pausa de todos estos ilegítimos y habla ahora de Samuel. Y Samuel, como nos damos cuenta, no nació fuera del matrimonio. La fe de Samuel es que él juzgó a Israel por 47 años y nunca se apartó del Señor. Yo tengo en mi familia un joven que fue dedicado a Dios, y que este joven es un milagro. Sin embargo, este joven se apartó del Señor por cuenta propia, no porque su mamá haya querido que se apartara, él se apartó. Sin embargo, en este tiempo él está regresando al Señor, y me quedé pensando cómo Samuel pudo haber dicho a los 11, 12 años, cuando la testosterona de los hombres está hasta arriba y empiezan a darse cuenta que no están de acuerdo con todo, y cómo él pudo haber dicho: ¿saben qué? Mi mamá dijo que yo iba a servir, pero la neta no quiero. Sin embargo, él estuvo sirviendo al Señor toda su vida. Punto número 1, por favor. Vamos a empezar a hablar de la fe de Samuel. La fe de Samuel inicia en el templo. La fe de Samuel inicia en el templo. Y mientras hoy me daba el Señor palabra para aquellos que están aquí presencialmente, recordé esta palabra, esta característica de la fe de Samuel. Hay cosas que solamente vas a recibir en el templo. Es ahí donde su madre oró e hizo voto al Señor, y Dios le cumplió.
Es también en el templo al lado del arca del pacto donde Dios por primera vez se manifiesta a Samuel. Es en el templo donde Samuel escucha al Señor. La fe de Samuel inicia en el templo cuando su mamá hace la petición y él viene al mundo. Y también es la fe de Samuel que él empieza a escuchar la voz de Dios en el templo. Mis hermanos, sé que por causa de la pandemia muchos no pueden venir al templo, pero sí te digo que hay cosas que solamente vas a recibir en la congregación de los santos, porque así lo dice el Salmo 133. Dios envía bendición y vida eterna. Hay personas que han llegado a sus templos con dolor en el corazón y han recibido sanidad, que han llegado enfermos y han recibido sanidad. Fue en el templo en que Dios me sanó a mí, para después de que había sido, que me dijeron los médicos que yo no podría tener hijos, fue en el templo que yo recibí sanidad. Es que hay cosas que solamente puedes recibir en el templo. Punto número 2 de la fe de Samuel. La fe de Samuel se desarrolló para depender solo de Dios, ya que su madre no estaba junto a él. Entonces, la fe de Samuel se desarrolló para depender solo de Dios. Se dice que hay teólogos que dicen que Samuel fue destetado tan solo a los 3 años de edad, y por eso cada año su mamá le llevaba un efod nuevo, porque de los 3 hasta que él se hizo un jovencito van creciendo los niños. Entonces ella le hacía un efod cada año y ella no estaba ahí para las situaciones del día a día. Entonces Samuel, separado de su padre, de su madre y de sus hermanos y hermanastros, él tuvo que aprender a depender de Dios. Ahí Samuel aprendió a creer que a pesar de que su madre no estaba, y escúchame, a pesar del mal ejemplo de los hijos de Elí, vámonos a primera de Samuel 2, 17 al 18, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían a ellos, pero la trataban con desprecio esas ofrendas. Y escucha, el niño Samuel, aquí era un pequeñito, el niño Samuel por su parte, vestido con un efod de lino que usaban los sacerdotes y que le llevaba su mamá, seguía, diga conmigo, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Escúchame, el mal ejemplo de los hijos de Elí pudo haber quedado impreso en el corazón de Samuel. Sin embargo, él decidió no apartarse desde que era niño, y a pesar del mal ejemplo de los hijos de Elí, él seguía sirviendo al Señor. Y vemos que las palabras de Elí a sus hijos, primera de Samuel 2:25 en adelante, dice: si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? O sea, que les habló, pero no obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Por su parte, no he terminado, versículo 26, por su parte el niño Samuel seguía creciendo, seguía niño y creciendo. ¿Y qué estaba haciendo? Ganándose el favor. ¿Se acuerdan que hablamos del favor? Él decidió ganarse el favor no solo de Dios, sino también de la gente que le rodeaba. Esta es la fe de Samuel, que él pudo haberse sentido ilegítimo, él pudo haberse sentido abandonado por su madre, abandonado por Dios, porque escúchame, todavía en el capítulo 2 él no había oído la voz de Dios, él todavía no tenía un encuentro personal con Dios. Sin embargo, él decidió ganarse el favor de Dios y ganarse el favor de la gente que le rodeaba. Entonces la fe de Samuel inicia en el templo. La fe de Samuel se desarrolló para depender solo de Dios. Punto número 3, la fe de Samuel. Punto número 3, la fe de Samuel lo llevó a escuchar a Dios y también a atender a su voz, o a obedecer su voz.
Y ahora sí, vámonos al capítulo 3, versículo 1 de Primera de Samuel, donde dice: Samuel ya no era niño, pasó un tiempo, pero todavía era joven. Estoy en Primera de Samuel 3:1. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de un padre que tuvo hijos malvados. En esos tiempos no era común, diga conmigo, no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones, digan, no eran frecuentes. Ok, entonces vemos aquí que Samuel empieza a crecer y ya de joven él servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En la Reina Valera dice: servía al Señor en presencia de Elí. Elí estaba checando que lo que él hiciera, lo hiciera bien. Vámonos a saltar hasta el versículo 3 al 10 de Primera de Samuel 3. Samuel, ya joven, dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y él enseguida fue corriendo a la recámara donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Y él se levantó, fue a donde estaba Elí otra vez y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte, casi déjame dormir. Samuel todavía no conocía al Señor, solo conocía a Elí y lo que Elí le enseñaba del Señor, pero él no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó al Señor, el Señor a Samuel. Él se levantó, qué obediente joven, y fue a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy. Le dijo: ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho, al joven, ya no era niño. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Pero escuchen la enseñanza de Elí: si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y le llamó de nuevo: Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha. Respondió Samuel. Y me impresiona cómo Dios ha delegado su autoridad sobre siervos y siervas. Y a pesar de que Elí fue un muy mal padre, un hombre que ya estaba perdido, al final él solo cuando Dios le habla a Samuel y le profetiza acerca de sus hijos, dice: pues él es Dios, que haga lo que quiera. Y en lugar de estorbar a sus hijos y de ponerse las pilas, de andar pilas como se dice, él fue un hombre negligente. Tan negligente que no podía distinguir a una mujer que estaba orando en su angustia, en su amargura y desesperación, y la tuvo por borracha. Sin embargo, la oración de Elí fue contestada y Dios honró la autoridad que había delegado sobre Elí. Y Elí le dijo: que Dios escuche tu oración, y Dios lo hizo. Y después este hombre le estaba enseñando a Samuel, y llega el momento en que tú puedes seguir leyendo Primera de Samuel y vas a darte cuenta cómo llega el momento en que dice: y Samuel ministraba a Dios. Ya no dice en presencia de Elí. Ya de Elí como autoridad había recibido todo, aunque seguía sometido a él. Porque no fue hasta que Elí falleció que Samuel estaba bajo autoridad. Me explico, aunque no viviera más en el templo. Dice entonces la palabra que Samuel oyó la voz de Dios, y ahí empezó un diálogo entre Dios y Samuel en medio de su juventud. Por eso me impresiona, me emociona la palabra que hoy Dios habló para los jóvenes.
Versículo 4, punto número 4. El 1 fue la fe de Samuel inicia en el templo. 2, la fe de Samuel se desarrolló para depender solo de Dios, su mamá lo dejó muy joven. Y 3, la fe de Samuel lo llevó a escuchar y a obedecer la voz de Dios. 4, la fe de Samuel le llevó a creer que Dios podía usarlo, aunque él no era descendiente de sacerdote ni era descendiente de rey. Qué impresionante, ¿no? Él pudo haber dicho: Señor, pues ocupa a los hijos de Elí o cámbiales el corazón porque yo no tengo. De hecho, aunque él fue un niño deseado, no se nos dice que el padre o que el Cana o que Ana fueran descendientes de alguna tribu sacerdotal. Esto pudo haber traído sobre Samuel ilegitimidad, pero él no se dejó intimidar. Él empezó a tener una relación con Dios y aunque no había administración personal en ese tiempo, él fue sanado. ¿Por qué? Por una correcta relación con Dios. A lo mejor tú dices: híjole, es que no han orado por mí, por eso estoy mal, y no han orado por mí. No, mi hermano, mi hermana, lo más importante, más que te ministren, más que venga un profeta y ponga su mano sobre ti, es tu relación con Dios. Y si en tu relación con Dios, cercana, estrecha, diaria, a cada momento, Él decide que necesitas que alguien te imponga manos, Dios moverá montañas para que esa persona, tu pastor, tus líderes, quien sea, ponga manos sobre ti o ore por ti y ministre a tu corazón. Dios va a mover todo, pero la fe de Samuel lo llevó a creer que Dios podía usarlo, aunque no era descendiente de sacerdote ni descendiente de rey. Lo que pudo encontrar Dios en la vida de Samuel fue un heme aquí, que fue enseñado por un sacerdote que ya no oía la voz de Dios. Dios pudo utilizar a Samuel porque él no se dejó llevar por el hecho de estar solo en casa de sus padres. Punto número 5, por favor. La fe de Samuel es una fe que sabe someterse a la autoridad. Y por eso es que puse en el título: yo deseo la fe de Samuel. Y espero que al ver estos puntos de las características de la fe de Samuel, tú salgas de aquí diciendo: yo deseo la fe de Samuel. ¿Sabes por qué? Porque quizá Dios te mande a hacer cosas que tú crees que no puedes o que no tienes la capacidad, pero Dios capacita a los que están dispuestos en su llamado. Porque todos tenemos un llamado de Dios, pero Dios capacita a los que están dispuestos a su llamado. A lo mejor no sabes cómo hacerlo. Mire, algo que yo bendigo la vida de Alejandro Díaz es que me decía: pastora, no sé cómo hacerlo, pero lo investigo. No sé cómo hacerlo, pero lo voy a estudiar. Y en la transmisión veíamos: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Bendigo la vida de Gaby, que también cuando estábamos todos recluidos el año pasado, entre los dos estaban aprendiendo. Entonces tú me pasas la señal, entonces yo te paso, y entonces yo te digo, y entonces ponemos la imagen, y entonces, pero estaban dispuestos a aprender. Dios capacita a aquellos que están dispuestos a aprender, pero no solo eso, sino también a aquellos que están dispuestos a someterse a la autoridad delegada de Dios sobre sus vidas. Si vives en casa de tus padres son tu autoridad en casa. Si estás trabajando, tu jefe es tu autoridad. Si estás en la calle y el policía bicicletero te pide que te muevas de ese lugar, él es tu autoridad. Si estás en la iglesia, hay autoridades, aparte del pastor principal, está el pastor asociado. Oremos por nuestro hermano, por pastor Juan Manuel, el día de hoy no vino, y tenemos que seguir orando por aquellos que todavía están pasando secuelas. Él está bien, no tiene ningún problema, solo está guardándose por causa del frío y así, y está bien. Saludos a nuestro pastor Juan Manuel, que está en la sala de Zoom. Pero
El punto número 5 de la fe de Samuel es que él supo obedecerse a pesar de ver cómo eran sus hijos. Él pudo haber argumentado la falta grave de Elí, como él no sabía hacer que sus hijos se sometieran a su autoridad. Ve por favor a 1 Samuel 3:9, dice: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Entonces vemos aquí que la fe de Samuel lo llevó a creer que Dios podía usarlo. Quinto, la fe de Samuel le ayudó a someterse a su autoridad, aunque su autoridad no fuera perfecta. Me acuerdo muy bien una vez que fuimos, me acompañó Tamara a la Guelaguetza, estuvimos ahí predicando. Pues la Guelaguetza es un lugar enorme en Oaxaca, y recuerdo que al terminar mi predicación, el organizador pidió que pasaran los pastores al frente y que subieran a escena, y pasaron muchísimos pastores, y él dijo: por favor, tú que estás aquí, si tu pastor ha pasado al frente, extiende tus manos hacia tu pastor, porque no son perfectos. Y aún así, Dios los puso para dirigir tu vida, por amor a Dios. Así es que no hay pastores perfectos, bendícelos, y si se equivocaron contigo, algún pastor se equivocó contigo, te dañó, te lastimó, perdónales. Y hoy repito esas palabras: si yo te he lastimado, o si algún pastor te ha lastimado, perdónales. Punto número 6, por favor. La fe de Samuel lo llevó a ejercer la autoridad que Dios le delegó como juez y profeta. No solamente se dejó llevar, o sea, echó fuera la legitimidad en su vida, porque una cosa es decir: ya no me siento ilegítimo, ya sé que Dios me ama y que Él tiene promesas para mí, pero de ahí a ejercer la autoridad, el ministerio y el llamado que Dios te ha dado es muy diferente. ¿Me explico? Entonces él no tuvo temor de asegurarse que aquellos que Dios le había delegado bajo su autoridad hicieran las cosas correctas. Vámonos a 1 Samuel 7 del 3 en adelante. Por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte, y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa, para que yo ruegue al Señor por vosotros, por ustedes. O sea, la fe de Samuel lo llevó a dar órdenes al pueblo de lo que Dios le había dicho, a ejercer su sacerdocio, a no temblar cuando tenía que dar una instrucción de parte de Dios. Y aún así dice aquí que esa fe lo llevó a interceder por el pueblo, porque dice: yo rogaré a Dios para ustedes, porque habían sido un pueblo idólatra. Entonces dice, no solamente les da las instrucciones, sino que no tiene temor de interceder por ellos. Señor, por favor, perdona a este pueblo, te ruego que lo perdones. Y este hombre supo dirigir al pueblo. Vámonos al séptimo. Ya estamos, ya nada más me faltan 2 puntos. El séptimo punto de la fe de Samuel es que la fe de Samuel recupera. Y esa es la fe que queremos, porque todos nosotros, por nuestras brutalidades, hemos perdido bendiciones. Pero la fe de Samuel recupera lo que Dios nos ha dado y mantiene al enemigo a raya, lejos. Vete, no puedes meterte conmigo. Ya la regué. ¿Cuántos la hemos regado y estamos pagando las consecuencias? Muy bien. Pues dice aquí que él pidió perdón a Dios porque el pueblo había sido idólatra con los mismos dioses de los filisteos, Baal y Astarte.
Vámonos por favor a 1 Samuel 7:12. Después Samuel tomó una piedra cuando estaba pidiendo perdón por el pueblo, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó a esa piedra Ebenezer. En la Reina Valera dice: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. En la NBI me gustó mucho que dice: el Señor no ha dejado de ayudarnos. Esto me gusta mucho porque cuando yo de pequeña me enseñaron esta historia donde pusieron esa piedra, hasta aquí nos ayudó el Señor, en mi mente decía: ya de ahí para el real ya no te va a ayudar. Entonces digo, por como yo lo leía, ¿no? Hasta aquí, ya no hay más, ¿no? Pero gracias a Dios que no es así, Dios, ¿verdad? Y me gustó mucho esta traducción, vamos a regresar ahí, dice: el Señor no ha dejado de ayudarnos, y diga conmigo: ni dejará. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron, diga conmigo, recuperaron a pesar de su idolatría, y por causa de la intercesión y de la fidelidad y la fe de Samuel, recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Cron hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y otro tribu feo, que son los amorreos. Ok, entonces el punto 4, la fe de Samuel nos lleva a creer que Dios nos puede usar a pesar de que no tengamos las cualidades. 5, la fe de Samuel nos lleva a someternos a la autoridad. 6, la fe de Samuel nos lleva a ejercer la autoridad que Dios nos delegó. 7, la fe de Samuel recupera lo que perdimos por nuestra burrada, por nuestro pecado, y mantiene al enemigo a raya. La fe que mostró Samuel es la misma que Dios nos dio. Y último punto, la fe de Samuel lo llevó a ser íntegro en todo lo que hacía hacia Dios y para el pueblo de Dios. Wow. Y vámonos a 1 Samuel 12, del 1 al 4. Samuel le habló a todo Israel. Qué autoridad, ¿verdad? Si yo con 30 personas me pongo nerviosa, a todo Israel: préstenme atención. Yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he dado un rey que los gobierne. Ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte del pueblo. ¿Qué está diciendo? Ellos no son jueces, ni profetas, ni sacerdotes, son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor. O sea, la Reina Valera dice: que Dios sea mi testigo. Y de su ungido, está hablando del rey Saúl. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme. Qué impresionante. Y pagaré lo que corresponda. Y ellos respondieron: no nos has defraudado, tampoco nos has oprimido, ni le has robado nada a nadie. Hoy le hablo a los jóvenes y a los niños que me escuchan. Estamos viendo la fe de un hombre donde el mismo predicador de Hebreos hace una pausa, así como la fe de Samuel y los profetas.
La fe de Samuel. Punto número 1, si me ponen los puntos para terminar, ya terminé, para recordarles lo que hemos visto de Samuel. La fe de Samuel lo llevó que desde niño, desde los 3 años hasta ser viejo, la fe de Samuel inicia en el templo. Hay cosas que solamente, hay fe que iniciará solamente en la congregación de los santos, donde quiera que esté el templo del Señor. 2, esa fe tiene que ser desarrollada para no depender de tu pastor. No busques a tu pastor para ver qué es lo que Dios quiere. Tú tienes que tener una dependencia de Dios y venir con tu pastor solo para confirmar que lo que Dios te dijo es una realidad. 3, y bueno, que te cubra en oración. 3, la fe de Samuel, esa fe nos lleva a escuchar a Dios y nos da el poder de obedecerlo. 4, esa fe nos lleva a creer que Dios puede usarnos a pesar de que no estemos totalmente capacitados o no nos sepamos toda la Biblia. 5, la fe que Samuel demostró y que podemos tener nosotros es una fe que sabe someterse a la autoridad, aunque la autoridad no sea perfecta. No hay ninguna autoridad perfecta. 6, la fe que tuvo Samuel y que tienes tú nos debe de llevar a ejercer la autoridad que Dios nos ha delegado, y esa autoridad nos hace recuperar, punto número 7, lo que el enemigo nos robó por nuestro pecado, y a mantener al enemigo a raya, lejos de nuestro dominio, de nuestro territorio, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Y por último, la fe de que Samuel mostró durante toda su vida es que lo llevó a ser íntegro en todo lo que hacía para Dios y para su pueblo. Hermanos, hay muchos que Dios les confió autoridad y defraudaron primeramente a Dios y después al pueblo. Muchos que han abusado de las finanzas, quedándose con finanzas de la iglesia que no les correspondían, o que han abusado de alguna oveja, seduciéndolas para tener relaciones íntimas, ilícitas con esas personas. Hoy quiero decirte, oremos por los pastores del mundo, oremos por los pastores de Coyoacán, oremos por los pastores de la Ciudad de México. Oren por mí, porque el enemigo está presto. Y todos nosotros hemos sido testigos de cómo el pecado, el diablo cobra facturas y las cobra muy caras. No solamente le pone el IVA, le pone intereses, le pone el tiempo, le pone lo peor para destruirnos. No juzgue a aquellos que han caído. Perdonen a los pastores que le han lastimado. Pero esto es impresionante. La vida de Samuel me anima. La vida de Samuel me anima a que desde su juventud, desde que era un niño, desde que era un bebé, desde que tenía 3 años, por Dios, él decidió no contaminarse, él decidió amar a Dios, y a pesar de no ser hijo de profetas, ni de reyes, ni de sacerdotes, él decidió tomar la autoridad que Dios le había delegado y llevar a cabo la obra del ministerio que Dios le dio. Si tú has dejado de servir a Dios, es tiempo de que tomes fuerza. Sí vale la pena. A veces sí necesitamos un tiempo sabático para recuperar las fuerzas, unas vacaciones para recuperar las fuerzas. Pero hoy te digo, necesitamos la fe, cultivarla como la cultivó Samuel. ¿Te gusta? ¿Te gusta su vida? ¿Te bendice la vida de Samuel? ¿Te impresiona la vida de Samuel? Porque a mí me impresiona. Y si esta vida te ha impresionado, hoy te reto a que tomes esa fe como la fe de Samuel, y estos 8 puntos los hagas parte de tu vida en fe.
Me impresiona como la oración de Elí, Dios la escuchó sobre la mamá de Samuel, Ana. Y como la instrucción de Elí bendijo tanto a Samuel, aunque Elí no supo dirigir a sus hijos, Samuel tomó la dirección de este hombre, la puso por obra y fue un hombre de fe, un hombre de autoridad, un hombre que sacó a los enemigos del pueblo de Dios, que supo interceder por su pueblo y que supo ser capacitado aún por un hombre imperfecto, pero que decidió ser capacitado por Dios a través de él o de la persona que Dios te ha dado, que te ha puesto, que supo perdonar, que no guardó juicio ni crítica contra los hijos de Elí, sino que supo obedecer a Elí, y hasta el último de sus días dijo: yo ya estoy viejo, pero díganme delante de Dios si le debo algo a alguien. Y que todo el pueblo dijera: nunca nos has maltratado, nunca has abusado de nosotros, nunca nos has robado. Que podamos llegar así hasta el último día de nuestras vidas. Si podemos llegar a viejitos, qué chido, pero esta pandemia nos ha enseñado que la muerte nos llega a todos y de todas las edades. Mi hermano falleció de 55 años, y el día que lo estábamos honrando con su cuerpo presente, llegó su jefe a entregar un trofeo, ya que a pesar de que él había estado tan enfermo, fue el segundo mejor vendedor de su compañía en el 2021. ¡Qué honra! Él quería trabajar. Usted sabe que en Estados Unidos, si una persona se declara enferma de una enfermedad incurable, el gobierno empieza a pagarle cierta cantidad. Él nunca quiso darse de alta, porque él quería seguir trabajando hasta el último de sus días para dejarle lo más a sus hijos, a sus 5 hijos, a su esposa, por más de 32 años su esposa. Y yo sé que mi hermano fue un hombre que tuvo muchos errores, pero me impresiona que hasta el último de su aliento y que podía trabajar, él trabajó. Y quiero decirte, aquellos que Dios nos ha llamado a servirle, a trabajar para Él, qué impresión que podamos hacerlo así, con excelencia hasta el último de nuestros días, como lo hizo Samuel. Esa es una fe que tú y yo debemos de buscar, de procurar, de construir. Ponte de pie, por favor. Padre santo y bueno, hoy te damos gracias, porque de la fe de Samuel podemos encontrar tanta riqueza y cosas que quizá al estudiar a mí se me hayan pasado, pero a ti no se te pasa, Señor. Y te ruego que a todos los que están en la sala de Zoom, a todos mis hermanos que están a través de las redes sociales, y a aquellos que estamos aquí en este lugar presencialmente, que añada tu Espíritu Santo aquello que yo no hablé y que tus hijos necesitan para que su fe sea levantada. Gracias, porque la fe de Samuel es una fe cimentada y plantada en el templo de nuestro Dios, en la morada de nuestro Dios. No somos turistas, no venimos de visita, sino que somos gente del cuerpo de Dios, que nos ponemos y nos plantamos en el templo, en la morada del Señor. No somos turistas, no somos visitas, somos su pueblo. Gracias, Señor, porque la fe se desarrolla en tu presencia, en tu dependencia hacia ti, Padre. Te rogamos por cada uno de mis hermanos que estamos viendo en las pantallas y que están levantando sus manos y que están haciendo esta oración con nosotros. Señor, gracias por la fe que
tú has dado a tu pueblo, que muros de salvación y puertas de alabanza. Gracias por la fe que inició junto a la compañía de los santos. Gracias por la dependencia a ti. Gracias, Señor, porque esta fe nos lleva a escuchar y atender tu voz. Gracias porque esta fe nos lleva a obedecerte. Gracias porque esta fe nos capacita para hacer la obra del ministerio. Hay algunas personas que quieren servir a Dios y no saben por dónde empezar. Acércate a nosotros. Necesitamos manos, necesitamos gente, necesitamos músicos, necesitamos siervos, necesitamos maestros. Acércate. La fe que Dios quiere levantar en nosotros es una fe como la de Samuel, que se somete a la autoridad, que ejerce la autoridad delegada que Dios nos ha dado en los ámbitos donde Dios nos ha dado. Y esa fe también recupera lo que el enemigo nos robó por causa de nuestro pecado o por causa del pecado de otros en contra de nosotros. Esta fe recupera lo que perdimos. Es una fe que recupera el territorio que el enemigo tenía de depresión, de frustración, de crisis de ansiedad, de soledad, de dolor. Esta fe recupera los territorios espirituales. Esta fe recupera los territorios sentimentales que el enemigo nos vino a detener y a destruir. Esta fe recupera el matrimonio que tú quieres. Esta fe recupera a tus hijos. Esta fe pone al enemigo a raya y no puede traspasar esos linderos. Y esta fe, por último, nos lleva a ser íntegros en todo lo que hacemos. Gracias, Señor. Hoy queremos, Señor, reconocer que aunque muchos hayan fallado en su ministerio, en su pastorado, en su mandato delegado por ti, nosotros, Señor, aunque hayamos fallado en el pasado, hoy queremos decirte: danos esa fe. Danos esa fe que llegue hasta el final con integridad. Levanta jóvenes en este lugar y en otras iglesias y en todo el mundo, Señor, que tengan integridad y que quieran llegar al final de sus días con sus canas, con sus cabellos pintados de blanco, diciendo las palabras de Samuel: a nadie he abusado, a nadie le he robado. Dios es testigo que he hecho las cosas con integridad. Señor, que esta fe nos lleve a recuperar los terrenos que el enemigo nos quiso robar o que invadió en contra de nosotros. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Y gracias, Padre, por esta preciosa congregación. Gracias por aquellos que están en la sala de Zoom y que son nuestros hermanos y que somos uno con ellos. Sana total y completamente a aquellos que han estado expuestos al contagio. Sana, quita las secuelas en el cuerpo de nuestro amado pastor Juan Manuel. Y gracias por cada palabra que se predica en este lugar y que llega a muchos lugares y a muchos países. Gracias. En el nombre de Jesús, dele un aplauso al Padre. Gracias, Señor. Los estamos viendo, abran sus cámaras. Los estamos viendo, hermanos que están en Zoom. Qué bendición es tenerlos con nosotros. Gracias, les amamos mucho. Veo a muchas de sus caritas sonrientes. Mami, qué bonito es verte. Te amo, mami. Te amo, ya no llores, mami. Te amo. Janet, oh, qué bonita. Qué bonito verlos a cada una de ustedes. Michelle, Mirna. No traigo lentes, por eso me tengo que acercar. Pero gracias a todas. No quiero mencionar porque me puedo olvidar de alguno de ustedes del nombre o así. Jorge, mi hermano Jorge, qué gusto verlo. Está bien flaquito. Pastor Juan Manuel, gracias a Dios por su vida, pastor. Vamos a bendecir a la Grey. Levante su mano derecha a todos los que están ahí, los que estamos aquí. Levante su mano derecha. Dios, bendigo a tu Grey. Bendigo a cada uno de los que se han conectado. Bendigo, Señor, a
cada uno de tus hijos, Señor. Declaro que este contagio no tocará su morada, y aquellos que ha tocado la morada, su cuerpo, Señor, saldrán victoriosos, como cada uno de los que hemos pasado en estas últimas semanas. Saldremos victoriosos. Tú eres victoriosa. Eres victoriosa. Anabel, te bendigo. Te bendigo, Lucy. Bendigo a cada uno de ustedes. Sandibel, Ángeles, gracias, Pati, Paz, gracias a Dios por cada uno de ustedes, y a mis hermanos que están en este lugar presencial, y a aquellos que nos sintonizan en Facebook. En el nombre de Jesús bendigo tu vida, tu cuerpo, tu salud, tus finanzas, tu trabajo, tu familia, tu matrimonio. Sé bendito en el nombre de Jesús. Amén, amén. Estamos despedidos, nos vemos el domingo a las 11. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Jesús.